Lo que vamos a ver hoy es justamente a empezar a ver los fundamentos de probabilidad. Esto que ayer decíamos nos sirve de nexo entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. No se puede hablar de estadística sin hablar de probabilidad. No se puede ver la probabilidad como algo separado de la estadística, sino que la probabilidad está inherentemente ligada a la estadística. No a la estadística descriptiva, pero sí a la estadística inferencial, que es, digamos, la que más van a utilizar ustedes en su vida profesional y sobre todo aquellos que tengan que hacer algún tipo de investigación y también cuando les toque a ustedes elaborar su trabajo final para poder graduarse como licenciados en nutrición. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo aparecen estos fundamentos de la probabilidad y dónde. Y para eso vamos a recordar algo de lo que decíamos ayer, que nosotros cuando hacemos un análisis de un conjunto de datos, están presentes la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿De qué manera? En una primera etapa aparece la estadística descriptiva, que es la que nos permite organizar y resumir los datos. Todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora es estadística descriptiva. Nosotros veíamos el tratamiento que teníamos que dar a una variable, definíamos qué variable queríamos estudiar, la clasificábamos, veíamos si era una variable cuantitativa o una variable cualitativa, y según cómo fuera esa variable, nosotros organizábamos y resumíamos esos valores. Si la variable era cualitativa, nos correspondía hacer medidas de resúmenes, que vimos también que había 4 tipos de medidas de resumen: medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de variación y medidas de forma. Y también esas medidas iban acompañadas de gráficos, que en el caso de las variables cuantitativas teníamos el histograma, el polígono de frecuencia acumulada u ojiva de Galton, el gráfico de caja y línea o caja y bigotes, el gráfico de tallo y hojas, por nombrar algunos de los más importantes. Y si la variable era cualitativa, nosotros lo que podíamos hacer era armar tablas de distribución de frecuencia, en donde teníamos la frecuencia y la frecuencia relativa, expresada en porcentaje, de la cantidad de veces que aparecía un determinado atributo o característica de una variable, y lo acompañábamos por diagramas de barras separadas, también por diagramas de sectores o circulares, y esos diagramas de barras circulares que podían, diagramas de barras separadas que podían estar en forma aislada o en forma conjunta, si por ejemplo hacíamos la asociación entre dos variables cualitativas, como por ejemplo apareció en muchas de las tareas donde se les pedía estado nutricional y actividad física, o estado nutricional y sexo, por ejemplo. Todo eso correspondía a la etapa 1. Nos enseñaba a describir, a organizar, resumir, describir un conjunto de datos, que era lo que también nosotros hacíamos mucho hincapié en realizar ese informe, ¿no? Y luego aparece una etapa 2 en el análisis de este conjunto de datos, que es cómo podemos emplear esa información que nosotros seguramente la vamos a tener de una muestra, muy difícilmente de una población, para inferir las características de la población de la cual se tomó. Eso es la inferencia estadística, que ahora vamos a ver un grafiquito que nos va a mostrar mejor de qué se trata la inferencia estadística. Ayer estuvimos hablando sobre unidad de análisis, población y muestra. Y vimos que en la generalidad de los casos es muy difícil trabajar con la población. Primero porque es muy difícil llegar a todas las unidades de análisis que tengamos, ya sean individuos, sean alfajores, sean galletitas, lo que fueren. Y en cambio, muchas veces, ya sea por cuestiones de tiempo, por cuestiones de recursos, por cuestiones de accesibilidad, tenemos que quedarnos con una parte reducida de esa población, que es la muestra. Y en esa muestra nosotros vamos a aplicar todo lo que acá estamos viendo como etapa 1, es decir, sabemos organizar y resumir los datos, sabemos hacer estadística descriptiva, pero solamente de la muestra, de un conjunto pequeño seleccionado en forma aleatoria. Recuerden que ayer usamos mucho esa palabra, ¿no? Aleatoria.
y en la cual todos los elementos que integran esa muestra tenían la misma posibilidad de ser elegidos en forma aleatoria. Y a partir de esa muestra, nosotros tenemos que sacar algunas conclusiones sobre la población. De eso se trata inferir. De algo muy pequeño, particular, tomar decisiones o describir algo en forma general. Y ese algo que nosotros vamos a describir no es ni más ni menos que la población. Todo esto lo volcamos ahora en un gráfico que es muy importante que lo aprendan sobre todo a razonarlo, porque este gráfico muchas veces es objeto de pregunta en un examen. Cuando nosotros preguntamos qué es la estadística inferencial, no es lo que aparece aquí en este recuadro al lado de donde dice etapa 2, sino que se explica mucho mejor a través de este gráfico. Gráfico que lo vamos a describir por partes. Siempre que nosotros vamos a estar estudiando algo, vamos a estar hablando de la característica de una población. A veces, en muy pocos casos, esa población se va a transformar en la totalidad de los elementos que vamos a averiguar, y digo, no vamos a tener necesidad de seleccionar una muestra. Por ejemplo, si ustedes fueran a algún geriátrico para hacer algún estudio nutricional acerca de los ancianos que sí están ubicados, y en ese geriátrico, por ejemplo, es un geriátrico de pequeñas dimensiones y que tiene a lo sumo 15, 16 abuelitos que están ahí internados, es muy probable que podamos acceder a todos ellos y que estemos trabajando con toda la población y no necesitemos hacer inferencia estadística. Es decir, que podamos describir la totalidad de la población a través de la estadística descriptiva. Pero, en la generalidad de los casos, como veíamos ayer, con la población nosotros no vamos a poder trabajar y entonces a través de un muestreo aleatorio cuyas características vamos a ver más adelante, formas de realizarlo, tamaño que va a tener esa muestra, vamos a llegar a encontrar una muestra. Una cosa importante, ya lo voy a decir en este momento. Cuando nosotros nos referimos a población, muchas veces vamos a hablar de que aparece una letra N mayúscula. Esa letra N mayúscula es el tamaño de la población. No se simboliza la población con la letra N mayúscula, sino la cantidad de individuos que hay en la población. Y cuando hablamos de muestra, el símbolo que usamos para muestra es la N minúscula. Y significa el tamaño de la muestra, o tamaño muestral. Digo esto porque muchas veces se confunde y directamente se dice, sí, tenemos la muestra N minúscula, o tenemos la población N mayúscula. Ni la población se llama N mayúscula, ni la muestra se llama N minúscula, sino que con esas letras nosotros estamos designando cuántas unidades de análisis hay en la población o cuántas unidades de análisis hay en la muestra. Esto tiene que quedar muy en claro, porque no es lo mismo población que N mayúscula, ni muestra que N minúscula, sino que son letras que se utilizan para definir el tamaño de cada uno de estos conjuntos que tenemos aquí. Muy bien. Una vez que nosotros seleccionamos una muestra que está compuesta por, fíjense, X viene a ser el valor de la variable para el individuo 1 o para la unidad de análisis 1, X sub 2 el valor de la variable que estamos observando para el individuo 2, y así sucesivamente hasta tener N minúscula valores de la variable. Con esa muestra, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué les parece a ustedes, de acuerdo a lo que venimos conversando, que vamos a hacer nosotros? A ver si aparecen algunas ideas en el chat. ¿Qué les parece que vamos a hacer con la muestra? Hasta acá es lo que trabajamos ayer, de una población a través de un muestreo aleatorio que todavía no sé cómo se realiza, no se preocupen, lo vamos a estudiar. Extraemos una muestra. Bien. Ahí me están diciendo a través del chat que van a observar nuestra variable, describirla primero. ¿Qué significa
Nicolás, ¿qué significa, Estefanía, para vos observar la variable y qué significa para vos, Nicolás, describirla? Porque quizás con las palabras que pusieron no alcanza, pero están pensándolo bien. A ver si se pueden explayar un poquito más. De los dos verbos que usaron, observar la variable o describirla, me quedo con describirla. Salvo que Estefanía con observar esté queriendo decir algo parecido a lo que dijo Nicolás. Porque supónganse, vamos de vuelta a que estamos haciendo un estudio nutricional de los niños que asisten a las escuelas primarias de la ciudad de Gualeguaychú. Entonces hacemos un muestreo aleatorio y decimos, vamos a tener que analizar el estado nutricional de 200 niños de edad escolar. Y entonces a esos 200 niños, nosotros definimos nuestra variable para estado nutricional, en la cual vamos a tener que trabajar con indicadores, como son el índice de masa corporal, que lo vamos a tener que a su vez obtener a través del peso y la talla de los alumnos. Entonces, observarlo, sabemos que tenemos que observar el estado nutricional, pero para eso tenemos que describir primero, como dice Nicolás, describir los datos de la muestra con las medidas que conocemos. Estefanía quiere defender su postura y dice que antes de describir algo necesitamos observar. Está bien, cuando hablamos de observar la variable, en realidad estamos hablando casi de lo mismo, porque cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un estudio del estado nutricional de los niños en edad escolar de la ciudad de Gualeguaychú, estamos preguntándonos, ¿qué queremos observar? Y lo que queremos observar justamente es aquello que se llama variable, o sea, queremos observar el estado nutricional. Bien, y si queremos observar el estado nutricional, ¿qué cosas de esos niños debemos conocer? El índice de masa corporal. Y si queremos conocer el índice de masa corporal, ¿qué debemos hacer con esos niños? Medirlos y pesarlos. Entonces ahí va a aparecer la talla y va a aparecer el peso, que son los datos que nosotros tenemos que tener de esa muestra. Ahora bien, una vez que tenemos, supongamos, la talla, el peso y calculamos el índice de masa corporal de esos 200 niños, ¿qué más tenemos que hacer? Ahí viene la parte de describir. ¿En qué consistiría para ustedes describir el estado nutricional de esos niños a través de la talla, el peso y el índice de masa corporal? Quiero que sean un poquito más concretos. Resumo la información y hago un informe, dice Estefanía. Bien. Cuando decís resumo la información, establecer conclusiones. Lo de conclusiones lo voy a dejar para un ratito más adelante. No es que no lo vamos a tratar ahora. Explicar tablas o gráficos, dice Nicolás. Explicar mediante tablas o gráficos. Cuando hablamos de resumo la información, ¿de qué estamos hablando ahí? Imagínense que ustedes le están explicando a alguien qué es describir los datos de una muestra. Alguien que no entiende nada de estadística y se lo tienen que explicar de la mejor manera. Si ustedes dicen resumo la información, la verdad que lo dejan sin saber nada, pobre, ¿no? Entonces, deberíamos explicarle un poquito mejor qué es resumir la información. ¿Qué harían con los 200 datos de peso, de talla y de índice de masa corporal de los alumnos? Agrupar, dice Victoria. Con eso no estamos llegando a lo que queremos, que era describir, ¿se acuerdan, no? O sea, con agrupar yo no alcanzo a describir. ¿Qué tengo que hacer para describir a los 200 niños en edad escolar que integran esa muestra? Relacionar los datos, dice Nicolás, no. Clasificarlos, no. Analizar
puede ser, interpretar puede ser, qué analizamos, qué interpretamos, qué tenemos que hacer. Si yo a ustedes vengo y les tiro una planilla con 200 datos de talla, peso e índice de masa corporal de niños en edad escolar, ¿qué hacen ustedes con esos 200 datos? Concretos tienen que ser, ¿eh? Comparar tampoco. No vamos a comparar porque son 200 niños tomados al azar de todos los que salen de la ciudad de Gualeguaychú. Analizar las características que presentan los individuos y a partir de eso agruparlos. Analizamos los datos, agrupamos, hacemos medidas de resumen y al final un informe. Bueno, apareció. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos nuestros datos es calcular las medidas de resumen, obtener las medidas de resumen. ¿Mm? Recuerden, lo dije hoy al empezar la clase, hablé de que en la estadística descriptiva lo que hacemos es medidas de resumen, la acompañamos de tablas o de gráficos, en este caso son todas variables cuantitativas, así que ahí aparecen las 4 medidas de resumen, de tendencia central, de posición, de variación, de forma, estoy hablando sesgo y kurtosis cuando hablo de forma, hacemos tablas o hacemos gráficos. Y escuchan lo que dije, hacemos tablas o hacemos gráficos. No hacemos tablas y gráficos simultáneamente. Elegimos el gráfico, depende para qué es lo que queremos mostrar nosotros, qué es lo que queremos estudiar, analizar, describir. Y por supuesto, podemos también hacer un informe. Y ahí estaría terminando todo lo que para nosotros es la estadística descriptiva. Es decir, de esa muestra que nosotros tenemos las medidas de resumen que van a recibir un nombre en particular, ahora cuando hablemos de inferencia estadística, que es el nombre de estimadores. Estimadores, ya van a ver por qué los llamamos estimadores, que en realidad decimos que esos estimadores son los estadísticos de la muestra. Estadístico y medida de resumen es similar. Cuando hablamos de estadísticos estamos hablando, por ejemplo, de la media de la muestra. Cuando estamos hablando de estadístico estamos hablando del desvío estándar de la muestra. Cuando hablamos de estadístico, por ejemplo, la proporción de la muestra, también eso puede ser, en el caso de una variable cualitativa, cuál es el porcentaje de obesos, cuál es el porcentaje con sobrepeso, cuál es el porcentaje de estado nutricional normal que yo tengo. Ahí estaríamos hablando de la proporción. Fundamentalmente vamos a trabajar nosotros con media aritmética, o sea, con la media que vimos nosotros. Vamos a trabajar con el desvío estándar o varianza, depende, a veces va a aparecer S como desvío estándar o S al cuadrado si estamos hablando de la varianza. Y vamos a trabajar también con la proporción. ¿Se acuerdan qué letra se le asigna a la proporción? ¿Qué letra se le asigna a la proporción? Si acá estoy hablando de medidas de resumen o de estadísticos, a la media aritmética la designamos con X-, X con el guión arriba. Es decir que lo podría escribir de esta manera. Vamos a poner X con el guión arriba, ya lo agrego. Vamos a tener S como desvío estándar. Vamos a tener S cuadrado si estuviéramos hablando de la varianza. O vamos a tener la P minúscula si estuviéramos hablando de la proporción. Se los dije yo al final. Y aquí me faltaría agregar solamente X-, ¿no? Y ahí tendríamos los estadísticos o estimadores más comunes que nosotros vamos a tener. Eso que estamos haciendo ahí, que está encerrado en este recuadro celeste, y que lo hemos evaluado nosotros a través de lo que hemos denominado parcial 1 en nuestra asignatura, es lo que se denomina estadística descriptiva. Y hasta acá estamos nosotros. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Porque lo que queremos hacer es, con estos
datos que nosotros analizamos con estas medidas de resumen, que se llaman estadísticos, cuando hablo en inferencia estadística, cuando hablo de inferencia estadística, con esas medidas de resumen nosotros lo que queremos hacer es estimaciones. Es decir, obtener que estos estimadores, que esta media de la muestra, que este desvío estándar de la muestra, que esta proporción de la muestra, se conviertan en valores concretos que nos permitan realizar estimaciones. Estimaciones, ¿para qué? Para obtener parámetros a través de la realización de inferencias. Y esos parámetros que vamos a tener acá son los mismos que nosotros tomamos como estadísticos para la muestra, pero ahora parámetros que van a estar relacionados con la población, parámetros que nos van a permitir describir a la población. Entonces, fíjense que mientras nosotros en la estadística descriptiva en una muestra calculamos la media muestral, el desvío estándar muestral, la varianza muestral o la proporción que se encuentra, por ejemplo, de sobrepeso en la muestra, nosotros lo que queremos es llevar estos valores a la población, inferir qué va a pasar con la media poblacional. ¿Qué letra tiene la media poblacional? ¿Se acuerdan? ¿Con qué letra describimos la media poblacional? A ver si se acuerdan. También voy a preguntar con qué letra describimos el desvío estándar, con qué letra describimos la variación. Y también voy a preguntar si con qué letra describimos la proporción en la población. Son todas letras griegas. Eso va como ayuda. ¿Con qué letra definimos la media de la población? A ver qué opinan. Silencio de radio. Con X no, con X nosotros estamos siempre la X la reservamos para la variable. La X minúscula, mayúscula. Bien, Abril, no pasa nada. Con la letra mu, muy bien, Celina. Yo acá no tengo para escribir la letra griega mu, así que voy a poner simplemente mu como letra griega, con la cual nosotros vamos a estar describiendo a la media poblacional. ¿Y con qué letra vamos a describir a la media, al desvío estándar de la población? O sea, no tengo para escribir, pero sí voy a escribir así, con la letra mu. ¿Con qué letra vamos a hacer el desvío estándar de la población? No importa si no se acuerdan cómo se escribe, pero por lo menos cómo se llama, o una forma parecida. No es una O, pero es parecido a una O, entiendo por ahí lo que dice Estefanía. La letra es la letra sigma. La letra sigma. Entonces vamos a escribir mu, vamos a escribir sigma. La letra griega sigma es la que me permite, con la que vamos a nosotros a identificar el desvío estándar de la población. Fíjense que en la muestra estamos trabajando con X- y con S. Y en la población vamos a trabajar con mu y con sigma. La varianza, de la misma forma que en la muestra es S al cuadrado, en la población va a ser sigma al cuadrado. ¿Y la proporción con qué letra griega se simbolizará? Eso no lo vimos, o por ahí lo mencionamos en algún momento. No es tan difícil, porque está relacionado con el nombre de la letra latina, muy parecido. En vez de ser la letra P, la letra griega que la representa es la letra pi. Con la letra pi nosotros vamos a estar describiendo cómo es la proporción en la población. Entonces, estas tres letras que estoy escribiendo aquí, ahora agrego la letra pi,
más o menos la letra pi. Con esas 3 letras nosotros vamos a tener los parámetros de la población. Importantísimo, chicos, que sepan que cuando hablamos de letras latinas, estamos hablando de las medidas de resumen o de los estadísticos de la muestra, que son estimadores de los parámetros de la población, parámetros que se describen con letras griegas. Esto es muy importante porque cuando ustedes se enfrenten a alguna situación, tienen que saber usar el símbolo correcto. Si describen una muestra, usan las letras latinas. Si describen una población, usan las letras griegas. ¿Y qué vamos a hacer una vez que tenemos estimados, mediante inferencias, los parámetros de la población? Yo ya lo puse ahí. Yo completé el ciclo. Lo que vamos a estar haciendo es una descripción de la población. Con estos parámetros que nosotros inferimos a través de los estadísticos, vamos a poder describir efectivamente, como dice Victoria, vamos a poder describir la población. Y así cerramos el ciclo de todo lo que es la estadística inferencial. Todo este cuadro que está acá completo representa la estadística inferencial, en donde la estadística descriptiva es apenas un sector de este cuadro. Si no entendemos cómo funciona este cuadro, no vamos a entender cómo funciona la estadística inferencial. Y este cuadro no hay que aprenderlo de memoria. Fíjense que yo se lo fui relatando sector por sector, se lo fui contándolo y diciéndole los pasos que vamos a hacer a partir de una población. Pero este cuadro todavía no está completo, porque le faltan 2 o 3 cositas que antes de que se corten la vamos a terminar. Primero, que aparece algo muy importante, que es que para poder inferir yo tengo que conocer la teoría de las probabilidades, que es lo que vamos a ver hoy. Segundo, que está presente el azar en la parte del muestreo aleatorio. Y tercero, que al inferir y aplicar la teoría de las probabilidades, yo siempre estoy dispuesto a cometer errores como investigador. Antes de avanzar en lo que es la teoría de las probabilidades, yo quiero referirme a estos 2 conceptos que aparecieron en unas estrellitas amarillas, que es el concepto de azar y el concepto de error. El concepto de azar, ¿tienen idea con qué se relaciona? ¿Tienen idea de qué es el azar? Así como está escrito, ¿no? No azahar con H, que tiene que ver con la flor de un cítrico, por ejemplo. Tiene que ver con aleatorio, efectivamente. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, algo que, no sé si sin elección, Candela, quizás algo que no esté predeterminado, o sea, supongamos, a ver, yo ahora digo, me consigo un dado y hago el lanzamiento de un dado. ¿Ustedes pueden predeterminar qué es lo que va a salir exactamente? Ahí aparece el azar. Cuando digo, a ver si lo ven en la cámara, yo tengo aquí un bolígrafo. Lo están viendo, ¿verdad? Bien. Yo digo, este bolígrafo yo lo suelto. Cae. ¿Eso es azar? ¿El bolígrafo cae por azar? No. Ustedes tienen cualquier elemento que tenga masa, y por la ley de atracción gravitatoria debida a Newton, sabemos que cualquier cuerpo que tiene masa es atraído hacia el centro de la Tierra con una fuerza que se denomina peso. Eso lo estudiaron todos en el colegio, y todos saben que cualquier objeto que tenga masa nosotros lo soltamos, indefectiblemente va a caer, si está por supuesto libre para caer. En cambio, lo que no puedo predecir yo es de qué forma va a caer este bolígrafo. Si va a caer en el mismo sentido, en la misma dirección que lo estoy tirando, si va a caer con el capuchón girado, lo mismo que una moneda. Yo sé que una moneda yo la lanzo al aire y va a caer, pero no sé si va a caer con el número o con la figura a la vista. Y si tiro un dado sé que va a caer, pero no sé si va a caer mostrando un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 en su cara superior. Bueno, eso que yo no puedo predecir, eso tiene que ver con el azar. Y cuando decimos error, el error es porque yo
mediante la teoría de las probabilidades y con las estimaciones que yo haga a partir de una muestra, yo no puedo predecir exactamente cómo se va a comportar una población. Y lo voy a tratar de que lo entiendan de una manera muy sencilla. Supongamos que yo en la población no estoy analizando niños en edad escolar, sino que estoy estudiando, por ejemplo, el estado nutricional de los jugadores de básquet de un club determinado. Y yo tengo muchos jugadores de básquet. Entonces, ¿qué hago? Selecciono una muestra. Ahora, ¿cuántas muestras puedo seleccionar yo de una población determinada? ¿Alguien sabe cuántas muestras puedo seleccionar yo de una población determinada? ¿Puedo seleccionar solo una muestra? Sí, Estefanía dice una que sea representativa de la población. Lo que pasa es que como yo la estoy eligiendo al azar, no sé tampoco si va a ser representativa. Voy a buscar que sea lo más representativa posible. Ya vamos a estudiar nosotros cómo se realiza un plan de muestreo, ¿eh? Nicolás dice varias. Me voy a quedar con eso, con ese concepto. Varias, muchas muestras. ¿Cuánto? Bueno, después veremos cuántas muestras vamos a poder realizar. Hay formas de calcular cuántas muestras podemos obtener. Pero de todos modos, cuando alguien investiga un problema, obtiene una sola muestra y trabaja con esa única muestra que obtuvo. Pero una de muchas, una de varias que podría haber obtenido. Entonces, ¿qué puede suceder, por ejemplo, si yo estoy justamente en un club en el que se practica básquet, hago una extracción al azar, y vamos a ponerle un nombre directamente, vamos a hacer un sorteo, o sea, a cada uno de los jugadores que yo voy a evaluar, les voy a dar un numerito, del 1 al 200, suponiendo que haya 200 jugadores. Voy a trabajar con una muestra de 10, porque calculé el tamaño, y me decía que el n minúscula, tamaño de la muestra, tiene que ser 10. Entonces meto 100 papelitos en una bolsa, hago una extracción, 100 papelitos, del 1 al 100, cada papelito representa un jugador, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y hago una extracción, un papelito, el número 5, otro papelito, el número 22, otro papelito, el número 4, y así hasta completar los 10. Hice un sorteo al azar, un muestreo aleatorio, el más simple de todos. Ahora, ¿qué sucede si en ese sorteo que yo hago me salen todos jugadores que miden menos de 1,75 m, menos de 1,80 m? Me quedaron afuera los que yo tenía de 1,92, de 1,95, de 2,05. ¿Qué estaría diciendo yo de ese plantel de básquet? Estaría diciendo que la estatura media de la muestra, pongamos un valor cualquiera, fue de 1,81 m. Entonces yo estaría diciendo, la verdad, que los jugadores de mi club, los jugadores de básquet, todos los jugadores de básquet de mi club tienen una estatura muy baja. Pero lo que sucedió fue que yo aleatoriamente elegí una muestra y en esa muestra me quedaron todos los jugadores más bajos. Puede suceder que yo vaya a un comedor en el cual sospecho que hay algún problema nutricional, por ejemplo relacionado con la obesidad, o también en otro caso podría ser relacionado con la desnutrición, y sin embargo, si es con la desnutrición, por efectos del azar, en mi muestra la mayoría son obesos. Me encuentro que tengo muchos obesos. O al revés, si estoy pensando que el problema es la obesidad, me encuentro con que muchos son normales. Entonces, en esas cuestiones es donde yo como investigador tengo que estar dispuesto a que se van a cometer errores. Ahí aparecen los errores. Y en la inferencia estadística el error está siempre presente. Lo vamos a dimensionar, le vamos a dar un tamaño, un valor, lo vamos a definir y vamos a saber cómo trabajar con él. Eso también lo vamos a hacer durante todo el segundo semestre. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde ya nos vamos a meter de lleno en la probabilidad.
Recuerden que cuando hablamos del análisis de un conjunto de datos hablamos de dos etapas. La etapa 1, donde hacemos estadística descriptiva, y en la etapa 2, donde hacíamos inferencia estadística. Esta era la partecita de abajo de la diapositiva que mostramos hoy de las dos etapas. Y en la inferencia estadística, entonces, decíamos recién, está presente la teoría de las probabilidades. Esa teoría de las probabilidades que nos va a permitir inferir sobre poblaciones, realizar estudios epidemiológicos, esto lo van a tener presente el año que viene cuando cursen epidemiología, y pruebas de diagnóstico que van a estar permanentemente presentes en su vida profesional. Nosotros en este momento vamos a aprender a partir de las teorías de las probabilidades a realizar inferencias estadísticas. Y entonces vamos a empezar a hablar de qué es la probabilidad. Primero vamos a decir que calcular probabilidades nos entrega reglas, nos da reglas para el estudio de experimentos aleatorios que se producen al azar, que ocurren al azar. Como por ejemplo mencionábamos hoy, lanzar un dado, los ejemplos más sencillos que aparecen en cualquier libro de estadística. Lanzar un dado, tirar una moneda y observar qué sale, sacar una carta de un mazo de baraja española, la baraja española es la que usamos normalmente para jugar al truco, al chinchón, o de la baraja inglesa, que es la que se usa para jugar al póker. O también podríamos hablar de experimentos aleatorios al azar, como por ejemplo, si yo estuviera presente con ustedes en el aula y dijera, selecciono uno de ustedes y esa persona, quiero saber, por ejemplo, de qué sexo es, yo a priori no puedo saberlo. Porque yo a priori, la persona que saque del aula puede ser de sexo masculino o de sexo femenino. Y si hablamos del estado nutricional, tampoco sé a priori qué persona voy a obtener, porque puede ser alguien que sea con infrapeso, con normopeso, con sobrepeso o con obesidad. Entonces, a priori no sabemos cuál es la característica, el resultado de la característica que queremos observar. Sí la podemos calcular, que es lo que queremos ver. Ahora, ¿cómo vamos a poder calcular, dimensionar esa probabilidad? Y como dijimos bien, este cálculo de probabilidades es la base para la estadística inferencial, o también llamada estadística inductiva, porque vamos de algo particular, chico, pequeño, reducido como una muestra, para tratar de explicar qué es lo que pasa en toda la población. Bien, nos hemos cansado entre ayer y hoy por ahí hablar de aleatoriedad. Y entonces vamos a definir qué es un experimento aleatorio, qué es lo básico para la probabilidad. Porque la probabilidad trabaja con experimentos aleatorios. Y un experimento aleatorio tiene que cumplir las condiciones siguientes, que voy a ir explicando cada una de ellas. Se puede repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones. Piensen, por ejemplo, ¿puedo tirar un dado indefinidamente y siempre en las mismas condiciones? Supongo que dicen que sí en el chat, ¿no? Efectivamente. Mientras el dado no se rompa, no se cache, yo lo puedo seguir tirando siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Se lo puedo repetir todas las veces que quiero. ¿Puedo lanzar una moneda y observar qué sale? Por supuesto. Ahora viene una pregunta que es quizás un poquitito más difícil. ¿O no? ¿Puedo tomar un mazo de 40 cartas españolas, sin 8, 9 ni comodines, y repetir indefinidamente en las mismas condiciones el experimento, que el experimento va a ser sacar una carta del mazo y ver qué sale? ¿Lo puedo repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones? El dado está claro, la moneda está claro, con el mazo de cartas no lo sé. Lo pregunto. ¿Qué les parece? ¿Se puede repetir indefinidamente y siempre en las mismas condiciones? Florencia dice que sí, Carolina dice que sí.
¿Cómo tendrían que hacer la prueba ustedes de sacar una carta del mazo y observar que sale para repetirlo indefinidamente y siempre con las mismas condiciones? ¿Qué es lo que harían? Si alguien quiere abrir el micrófono, lo hace, y si no, lo escriben. Porque en el dado está claro, ¿no? Tengo un cubilete, un vasito, lo muevo un poco, lo lanzo sobre la mesa, miro que sale, vuelvo a meter el dado en el cubilete y estoy otra vez en las condiciones anteriores. Y con las cartas, ¿qué les parece? ¿Podré repetirlo indefinidamente? Ustedes dijeron que sí, ahora quiero escuchar cómo. Y siempre en las mismas condiciones. Las voy a animar a responder. Estoy de acuerdo con ustedes, pero me tienen que explicar de qué manera y en qué condiciones lo haría. Y cómo sería respetar las mismas condiciones. Ahora se tienen que animar a responder porque ya les dije que estaba bien la respuesta que hicieron. Muy bien, Nicolás. Se puede repetir si volvemos a meter la carta en el mazo después de sacarla. Perfecto. Yo lo puedo repetir indefinidamente si esa carta que yo extraje aleatoriamente y miré cuál era para anotar el resultado, la vuelvo a meter dentro del mazo, barajo, entrevero las cartas y tengo otra vez un mazo de 40 cartas y están todas en las mismas condiciones de ser seleccionadas. Ahí lo puedo repetir indefinidamente. En cambio, si yo esa carta no la devuelvo al mazo, primero que no lo voy a poder repetir indefinidamente el experimento porque al cabo de 40 extracciones me quedo sin cartas, y después porque cambian las condiciones, porque inicialmente tenía 40 cartas, 10 de copa, 10 de oro, 10 de espada, 10 de basto, y de repente me empiezo a quedar con menos cartas de alguna, dependiendo las condiciones de qué haya ocurrido antes. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta porque más adelante vamos a hablar de sucesos con repetición y sucesos o pruebas sin repetición, sin reposición, con reposición o sin reposición. Cuando hablamos de sucesos con reposición, estamos hablando de esto. Saco una carta del mazo, la miro, anoto que sale, la devuelvo al mazo y vuelvo a las condiciones iniciales. Pero si yo no la devuelvo al mazo, estaría realizando o analizando un experimento en el cual no estoy haciendo reposición. Esto va a venir más adelante, pero está bueno tenerlo en cuenta. Un experimento aleatorio, además de repetirse indefinidamente y siempre en las mismas condiciones, no se puede predecir el resultado que se va a obtener. No se puede predecir a ciencia cierta, ¿está? Yo puedo estimar algo, pero no puedo saber, lanzo un dado, sé que va a salir un 3, y la respuesta sería, es posible que salga un 3. O ustedes se animarían, algunos de ustedes, a decirme, lance un dado, profe, si sale un 2, yo apruebo la materia, pero si no sale un 2, yo desapruebo la materia. ¿Se animarían a decir eso? Seguro que no. Entonces, no lo podemos predecir. Podemos decir, bueno, mirá, algunos resultados van a ser esto. Yo sé que si lanzo un dado, no va a salir un 8, porque no puede salir otra cosa que del 1 al 6. Y si voy a hablar de personas, por ejemplo, voy a un comedor estudiantil, a un comedor de una escuela primaria, y trabajo con los niños que asisten a la escuela primaria. La prueba esta de repetir indefinidamente y siempre en las mismas condiciones significa que yo elija aleatoriamente un niño, lo mido, lo peso, anoto su edad, y el niño vuelve otra vez y yo puedo elegirlo de nuevo porque estoy haciendo un sorteo, por ejemplo, para elegir qué niño elegir. Vuelve otra vez, digamos, al grupo del cual selecciono. Ahora, ¿puedo predecir qué resultado voy a obtener? ¿Puedo saber si el niño que voy a obtener es varón o mujer? ¿Puedo saber si el niño que voy a obtener tiene peso normal, sobrepeso, infrapeso u obesidad? ¿Puedo predecir si ese niño tiene 5, 6, 10, 12 años?
Sin duda que hay cosas que puedo predecir. El niño no va a tener 38 años, porque si está asistiendo a una escuela primaria, se supone que en una edad escolar voy a saber hasta qué límite más o menos de edad tengo. Cosas que no van a ocurrir. Pero dentro de las posibilidades que tiene de ocurrir, yo no puedo predecir qué resultado voy a obtener. Segunda condición de un experimento aleatorio, entonces, no puedo predecir el resultado. Y por último, el resultado que yo obtenga de ese experimento pertenece a un conjunto conocido previamente de resultados posibles denominado espacio muestral. A ver si nos entendemos. Si yo voy a estudiar el lanzamiento de un dado, ¿qué puede pasar? ¿Qué resultados puedo obtener? Pregunto a ustedes para que respondan. ¿Qué resultados puedo obtener si yo estoy evaluando el experimento aleatorio de lanzar un dado y observar lo que sale, por supuesto? ¿Qué me dicen? 6 resultados posibles. Bien, yo lo que los voy a invitar ahora es a numerarlos, y para enumerarlos los vamos a poner así. Entre llaves voy a poner todos los resultados posibles. Eso que está entre llaves lo escribimos así porque corresponde a cómo se escribe un conjunto. Cuando hablamos de un conjunto de elementos, se pone una llave para empezar, una llave para terminar, y dentro de él todos los elementos separados por coma. Por ejemplo, si yo tuviera que poner el conjunto de los días de la semana, abriría una llave, pondría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y cerraría la llave. Si estuviera hablando del sexo de los niños que concurren a una escuela, ¿cuál sería el espacio muestral? Es decir, el conjunto de todos los resultados posibles que yo voy a obtener. Estoy hablando del sexo. 2 es la cantidad de elementos. Bien, entiendo, y como lo puso Abril ahí, vamos a tener masculino, femenino o varón, mujer, como quieran, masculino, femenino, y tendríamos en ese caso 2 conjuntos. Pero a priori yo no puedo saber de un niño que va a ser elegido al azar si va a ser de sexo femenino o de sexo masculino. Sí puedo saber cuáles son todos los resultados posibles que yo voy a obtener ahí. Y si estuviera hablando de estado nutricional, depende qué tabla yo tome, puedo tomar una tabla muy sencilla y decir, por ejemplo, infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad, y tendría 4 resultados posibles. Y así sucesivamente con todas las variables cuali o cuantitativa que nosotros tengamos que predecir distintos resultados. No los voy a poder predecir a los resultados, pero sí voy a poder definir siempre cuáles son todos los resultados posibles que nosotros vamos a tener. Y ahora pregunto una cosa más, y lo voy a escribir por aquí abajo primero. Supongamos que nosotros tenemos normopeso, o peso normal, vamos a poner así, normal, vamos a poner infrapeso primero, infrapeso, normal, sobrepeso y obesidad. Y estoy hablando de los niños que van a esa escuela, ¿no? En la cual teníamos que podían ser, si miraba el sexo, masculino o femenino. Y si miro el estado nutricional, puede ser infrapeso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Si yo mirara 2 características simultáneas, si yo mirara sexo y mirara también estado nutricional, ¿cuántos resultados posibles tendría? Si miro las 2 características, las 2 variables en conjunto, no se apuren a contestar porque generalmente las respuestas no son correctas, no son 5. ¿Qué podría pasar? Piensen todas las posibilidades que yo tengo si analizo sexo y estado nutricional de los niños. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuántas son y cuáles son las que podría tener? Nicolás contesta 8, Abril contesta 10. A ver, alguien más que ayude.
4 posibles estados nutricionales para 2 sexos, dice Nicolás. Perfecto. Nadia, Selene coinciden que son 8 y yo estoy totalmente de acuerdo. Piensen esto. Primero, lo podemos encarar de cualquier forma, ¿no? Pero supongamos que primero tenemos un niño de sexo masculino. Ese niño puede ser infrapeso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Es decir, niño con infrapeso, niño con peso normal, niño con sobrepeso o niño con obesidad. Y si ese chico fuera de sexo femenino, sería niña con infrapeso, niña con peso normal, niña con sobrepeso y niña con obesidad. Es decir, que tendría 8 resultados posibles. Y yo, en una primera instancia, no podría predecir sexo y estado nutricional de ese niño. Bien, Abril, ¿entendiste? Perfecto. De la misma manera lo podría pensar al revés, ¿no? Si digo, tengo a alguien con infrapeso, puede ser niño o niña. Ahí tengo 2 posibilidades para infrapeso. Después sigo con normal, niño o niña, 2 posibilidades más, 2 más para sobrepeso, 2 más para obesidad. Siempre tengo 8 resultados posibles. Esto tiene un nombre en probabilidad que ya lo vamos a estudiar enseguida, pero quería hacer esta distinción para que ya lo fuéramos conociendo. Continuamos entonces. Y vamos a sacar esto último. Ya sabemos entonces cuáles son las características de un experimento aleatorio. Entonces ahora lo que nos queda es saber cuáles son los elementos más importantes en el cálculo de probabilidades. En el cálculo de las probabilidades de un experimento aleatorio que nosotros realicemos. Y vuelvo un poquito para atrás. Experimento aleatorio es, por ejemplo, tirar un dado y mirar lo que sale. Experimento aleatorio es seleccionar un niño de un comedor escolar y evaluar su estado nutricional. Seleccionar un niño de una escuela y anotar de qué sexo es. Seleccionar un alumno de la Facultad de Bromatología y anotar cuál es su edad. Seleccionar un alumno de la Facultad de Bromatología y anotar cuál es su ciudad de origen. Es decir, estamos a una unidad de análisis evaluándole una variable, una característica que nosotros queremos observar. Estamos relacionando otra vez unidad de análisis, variable, pero ahora desde el punto de vista de la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer acá? ¿Qué es la probabilidad? Una definición de probabilidad. No es para que la estudien de memoria, sino para que sepamos de con qué nos vamos a encontrar en el estudio de la probabilidad. Y como siempre le decimos con Silvia, en estas definiciones préstenle atención a lo que está escrito con color o a veces con negrita. Probabilidad es la medición de la incertidumbre que asociamos a los sucesos de un espacio muestral. Muy bien. Palabras raras, palabras nuevas. Son justamente las que están en color. Recién hablamos de espacio muestral. Recordemos que espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio que nosotros realicemos. Experimento aleatorio que, como dije anteriormente, podía ser tan sencillo como tirar un dado y mirar qué sale, o elegir un niño de un comedor escolar y evaluar su estado nutricional. Saber si es normopeso, infrapeso, sobrepeso u obesidad. Ahora bien, incertidumbre es porque a priori no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros tenemos que cuantificar esa incertidumbre, ¿eh? No tenemos la certeza de lo que va a ocurrir. Y un suceso es un posible resultado de un experimento u observación. Entonces, si como por ejemplo recién estábamos con un suceso, como era el caso de tirar un dado, y decíamos que el espacio muestral era, o es, mejor dicho, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es nuestro espacio muestral. Que son todos los posibles sucesos. Acá son todos los posibles sucesos. Todos los posibles, resultados del experimento aleatorio. Ese es el espacio muestral. Entonces, el suceso se define como uno de los posibles resultados de un experimento o observación.
¿Qué será un suceso al tirar un dado entonces? ¿Cómo podríamos decir un suceso al tirar un dado? Yo los ayudo. Tirar un dado y porque lo que dice Nicolás, un número del 1 al 6, ese es el espacio muestral. Son todos los posibles resultados. ¿Cuál sería un suceso? Tirar un dado y, por ejemplo, muy bien, y que caiga o que salga 3. Perfecto. Eso sería un suceso. Tirar un dado y que salga 3. O tirar un dado y que salga 2. O tirar un dado y que salga 6. Otro suceso podría ser, ya no tan sencillo como este, pero podríamos decir tirar un dado y que salga impar. En este caso estaríamos diciendo que para nosotros el suceso sería que salga un 1, o que salga un 3, o que salga un 5, o como dice Abril, muy bien, que salga un número par. O como alguien puede pensar, y que salga mayor que 5, o que salga menor que 3. Es decir, en vez de hablar de un solo elemento de este espacio muestral, de un conjunto de 2, 3 o más elementos de este espacio muestral. Este tipo de sucesos, el de tirar un dado y que salga 3, no es lo mismo que el de tirar un dado y que salga impar. Ya los vamos a clasificar a esos sucesos. Pero fíjense cuál es la diferencia entre espacio muestral y suceso. Espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. En cambio, suceso es uno de los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Y como no sabemos, es decir, como tenemos una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, la probabilidad es justamente medir, cuantificar, poner un número, poner un valor a esa incertidumbre. Nosotros no sabemos si mañana va a llover o no va a llover, pero cuando escuchan el servicio meteorológico, ¿qué es lo que dicen? La probabilidad de lluvia es tanto. O sea, cuantifican la incertidumbre de un suceso que es posible, ¿no? O sea, el espacio muestral sería llueve, no llueve. Y el suceso sería elijo que llueva. Y entonces estoy hablando de la probabilidad, que muy bien, como dice Nicolás, la expresamos, porque no es un término desconocido para nosotros, a la probabilidad la expresamos en porcentaje. Avanzamos una diapositiva más y con eso vamos a cerrar. No la que viene ahora, que es la que define justamente lo que es el espacio muestral, porque ya la conocemos, sino lo que sigue a continuación. Vamos a poner ejemplos de espacio muestral y eventos o sucesos elementales. Esta palabrita, suceso elemental, es importante porque es lo que estábamos haciendo referencia a nosotros. Tirar un dado y ver qué sale, elegir un niño y evaluar su estado nutricional, elegir un niño y ver de qué sexo es. Entonces, cuando hablamos de espacio muestral, y fíjense que aparecen ahora una letra nueva, aparece esta letra. ¿Alguien sabe cómo se llama esa letra griega? Omega. Muy bien, Abril Sánchez. Omega es la última letra del alfabeto griego. Muchas veces ustedes van a escuchar alfa y omega, principio y fin. La primera letra es alfa, la última letra es omega. Esta es la letra omega mayúscula. La letra omega minúscula tiene una forma como si fuera una W, pero con curvitas, ¿no? Esa sería la letra omega minúscula. La letra omega mayúscula es la que se usa para el espacio muestral. También a veces se usa la letra N mayúscula, o casualidad, porque nosotros con N mayúscula decíamos que estábamos representando al tamaño de la población. Entonces el espacio muestral va a ser la cantidad de sucesos posibles que nosotros vamos a tener. Y que si estuviéramos hablando ya en términos de muestra y población, con N mayúscula estaríamos describiendo la cantidad de elementos o de unidades de análisis que están conformando nuestra población. Muy bien.
¿Qué es entonces cada una de estas cosas? Y con esto vamos cerrando. El espacio muestral, habíamos dicho recién que era el conjunto de todos los resultados posibles, también recibe el nombre de conjunto universal. Contiene a todo, el universo de todos. En nuestro caso también lo vamos a relacionar, insisto, con la población. Y los eventos o sucesos elementales son subconjuntos de omega, el resultado de una observación o experimento. No decimos un elemento, porque por ejemplo cuando hablábamos de tirar un dado y que salga par o que salga impar, no hablábamos de un resultado, sino un conjunto de 3 resultados en esos casos. Y a modo de ejemplo vamos a poner lo siguiente, que ya lo hemos dicho, ¿no? Posibles números obtenidos al lanzar un dado, también marcado el espacio muestral con la E mayúscula, que es otra de las letras que a veces se utiliza, sobre todo en lo que es teoría de conjuntos, que está relacionado con probabilidad. Habíamos dicho que estos eran los posibles resultados que íbamos a obtener al lanzar un dado, y el evento o suceso elemental que decíamos, obtener el número 2. Reiteramos esto, y hasta aquí llegamos para retomar entonces, después del receso, cómo vamos a hacer para calcular probabilidad, y seguiremos definiendo un poquito más algunos eventos o sucesos aleatorios que van a aparecer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, damos por finalizado y nos encontramos entonces después del receso.